Bueno, bienvenidos a la primera clase telemática youtubesca de este estado de alarma que nos ha dejado a todos en casa, incluido obviamente al profesor, pero claro, la vida sigue, hay que seguir con nuestro curso, en este caso con Descartes. Empezamos en esta diapositiva porque aunque los dos cursos tienen, en fin, tienen dinámicas distintas y unos están en un punto y otros en otro, pero este diríamos que es el punto en el que podemos arrancar sin problema para el curso de sociales y para el curso de ciencias. En fin, nos habíamos quedado aquí. El problema del método Descartes. Recordad en primer lugar que método, una palabra que significa acceso. Y el acceso a algo es aquello que me permite lograr un propósito previo. Por ejemplo, existe un método para todo, un método para tocar el violín o un método pues para hacer figuritas de plastilina. En el caso de Descartes, el método ha de ser universal y tiene un propósito único, el hallazgo de la verdad. La palabra verdad, como todos sabéis, es muy variable. Hay verdades pequeñas, personales, y hay verdades pues que son siempre discutibles. De hecho, hemos estudiado en la primera evaluación el concepto de verdad socrático, que es una verdad por consenso. Descartes no busca eso. Él busca una verdad indudable. Obsérvese el punto 2, aquí. Una verdad indudable, ¿qué es? Una verdad de la que no se puede dudar, es decir, que no puede ser falsa en ningún caso. Este tipo de verdad es propio de las ecuaciones matemáticas, por ejemplo, donde no existe una posibilidad B, pero no, por ejemplo, en principio, de cualquier afirmación que se haga sobre la realidad física. Por ejemplo, no es indudable que ahora haga sol o que el cielo esté nublado o que estemos en estado de alarma. Podríamos no estar en estado de alarma. Es decir, en algún caso podría no ser cierta esa afirmación. Por tanto, esa no es una verdad indudable. El método no va a buscar verdades de tipo fáctico, relativa a los hechos, en principio, sino aquellas verdades que, teniendo valor ontológico, es decir, referidas a eso que llamamos realidad, sí sean indudables en el mismo sentido en que lo son las verdades matemáticas. Por eso, Descartes restringirá el método a muy pocas verdades. Es verdad que aquellas que gane como indudables serán un gran triunfo, y él lo exhibirá como algo, como el verdadero éxito del método. Pero también es verdad que no servirá para casi ninguna de esas verdades que nos importan mucho. Por ejemplo, el cartesianismo, el racionalismo no sirve, y se verá claro a lo largo del siglo XVII y el siglo XVIII, no se adapta muy bien pues al mundo de la polis. La historia, la antropología, la sociología, ciencias que en ese momento no existen como tales, es verdad, pero que ya se apuntan como reflexiones sobre la condición humana, su historia, las determinaciones culturales, todo eso quedará fuera. Descartes lo dijo muy bien en el discurso del método, sobre todo, cuando, contando su vida, afirma que sobre cuestiones humanas no se puede hallar una evidencia, una verdad indudable, de ningún modo, porque sencillamente cada país tiene sus costumbres, sus leyes, su forma de entender que es bueno en sentido moral. Él propuso, recuérdese clases anteriores, una moral provisional, es decir, un intento, por su parte, de aparcar de las cuestiones del método que él buscaba toda cuestión que tuviera que ver con el bien en sentido social, político, moral, ético, porque lo veía muy complicado y probablemente imposible. De hecho, hay una carta que le dirige, bueno, no os aburro con cuestiones así un poco muy técnicas, pero en una carta él dice que a alguien que le preguntaba que si el método se podía aplicar a estas cosas o no, él dice, mire, no. Yo creo que mi método es solo aplicable a la ciencia de las físicas, al estudio de la naturaleza matemático,
y de otras cuestiones mejor no meterse demasiado más de lo que me he metido yo. En esa carta, pues Descartes confiesa que, bueno, no es que lo confiese, es que reconoce algo que él repite una y otra vez, y es que el método solo debe limitarse a las verdades indudables. Y luego, en tercer lugar, fíjese, la verdad debe ser universal. ¿Qué significa universal? Significa válida en todo caso. Una proposición universal, pues, son las de tipo matemático. Son válidas en todo caso. Simplemente hay que pensar de una verdad indudable algo que, bueno, es un poco hiperbólico, pero que sirve. Si el mundo no existiera, si la Tierra hubiera estallado, el sistema solar destruido, ¿seguirían siendo válidas proposiciones, por ejemplo, de tipo matemático? ¿Leyes de tipo matemático? La respuesta, claro, es sí. Una verdad universal se comporta de ese modo. Es válida siempre en cualquier caso. Pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, si me dejan... Oh, Dios mío. Pasemos a la siguiente diapositiva. La regla del método, Descartes las busca durante bastantes años, es cierto. Él escribe un texto que se llama Reglas para la dirección del espíritu, que tiene muchas reglas precisamente para eso, ¿no? Para dirigir el espíritu en el sentido correcto de la búsqueda de la verdad. Y es un libro con infinidad de consejos sobre cómo afinar un argumento, cómo descubrir la verdad allí. Y él eso al final no le convence. El método tiene que ser muy simple, breve, según el principio de menos siempre es más. Y al final reduce el método a 4 reglas muy famosas. La primera es fundamental, porque es una regla de tipo epistemológico, ontológico y también lógico. Es decir, es la regla de la evidencia. Todo aquello que consideramos verdadero ha de mostrarse de modo evidente. En primer lugar, pensad qué significa evidencia. Evidencia es una palabra que normalmente se refiere a algo como de cajón, pero también tiene el sentido de algo que está ante los ojos claramente. En realidad no está ante los ojos físicos, sino ante los ojos del intelecto. Algo que se presenta de una manera absolutamente clara, sin lugar a dudas, eso es lo evidente. Eso implica 2 cosas. Primero, la proposición evidente, por ejemplo, 2 más 2 igual a 4 es evidente, y luego un cierto estado de ánimo del intelecto, de la razón, no de nosotros como personas, contento, feliz, desgraciado, aburrido en casa porque estamos en estado de alarma, no, eso no, sino más bien un estado especial que afecta a la relación de nuestro intelecto con una proposición. Ese estado se llama certeza. La certeza no es una palabra rara, al contrario, es una palabra muy común, pero atendamos a lo que significa. La certeza es el saber algo sin el más mínimo asomo de duda. Normalmente lo aplicamos mal, porque aplicamos la palabra certeza a cosas de las que podríamos dudar en algún caso. Pero restringamos el sentido y pensemos que la certeza sería aquello de lo que no podemos tener ninguna duda en ningún caso. Por tanto, ese será el signo de la evidencia. Cuando tengamos la certeza de que algo es absolutamente verdadero, sin ningún tipo de restricción, entonces nos hallamos ante algo evidente. O sea que distingamos entre la evidencia como una definición muy restringida pero muy precisa de la verdad y el estado de ánimo intelectual que acompaña al reconocimiento de esa evidencia, que eso es la certeza. Pasemos a la siguiente diapositiva. El análisis. Análisis es otra palabra muy común y normalmente lo asociamos pues a cualquier descomposición de algo en sus elementos simples. Pues acertamos. Realmente eso es lo que Descartes intenta concretar en su segunda regla. ¿Por qué? Porque la realidad, sea cual sea, siempre se nos presenta de modo complejo. Y complejo, si queréis, para entendernos mejor, compuesto de muchas cosas. Todo. Cuando digo todo, es todo. Un problema político es complejo, un problema sentimental es complejo, un problema laboral es complejo. El análisis lo que me permite es acostumbrar el intelecto a reconocer los elementos simples que componen otra cosa.
Esto lo entendemos muy bien cuando, por ejemplo, se pide un análisis, por ejemplo, de sangre o de orina, y diríamos que esa sustancia, la sangre o la orina, son complejas, y lo que se hace en el laboratorio es reducir esa complejidad a los elementos simples. Claro, no son cualquiera, porque el médico tiene que ver ese análisis y tiene que saber si uno tiene alto el azúcar o baja, qué sé yo, las plaquetas. Entonces, debe ser reducido esa complejidad a los elementos constitutivos, es decir, en el caso del ejemplo del médico, los elementos relevantes. Esto es una observación importante porque no todos los elementos son relevantes y es fruto de la investigación, de la verdad. Siempre recordad que el objetivo del método es la verdad, lograr deconstruir, o sea, lograr reducir una complejidad a sus elementos simples sin que esos elementos al final pues sean cualquiera. Tienen que ser, fijaos que está subrayado, o mejor dicho en mayúsculas, elementos constitutivos. Entonces, la tercera regla es la de la síntesis. Descartes piensa, y naturalmente no se equivocó, que una vez hallados los elementos simples, esos son recombinables. Una vez que hallamos los elementos simples de una figura geométrica, luego a partir de ahí podemos deducir cosas. Hay que intentar entender qué significa esto. De una manera simple. Significa que aquello que deconstruimos en elementos constitutivos puede ser reconstruido de otro modo, siendo esa reconstrucción pues sólida o válida, o diríamos, por usar el lenguaje de Descartes, tan verdadera como los elementos que entran en juego. Esto no es tan difícil de entender si ponemos el ejemplo que es del propio Descartes, cuando él pone como ejemplo el paso del axioma al teorema. Esto lo hemos hecho estudiando matemática infinidad de veces, que es deducir a partir de un principio simple, un elemento constitutivo, la noción de punto, la noción de línea, la de una figura geométrica simple, sus propiedades que a su vez se concretan en fórmulas. Lo hacemos también cuando una vez establecidos los elementos simples de algo, nos damos cuenta, nos daremos cuenta a lo largo del 17 y del 18, con un avance espectacular de las ciencias de la naturaleza, que se puede reconstruir elementos a partir de los elementos simples detectados, o incluso crear nuevos elementos. Hoy estamos, de hecho, en una época en la que es muy común hablar de materiales sintéticos, de síntesis. ¿Y qué es un material sintético? Un material artificial, es verdad, pero hecho a partir de elementos simples que combinados generan materiales que no existen en la naturaleza. Tercera regla. La cuarta regla es la de enumeración. Esta regla es la más fácil de entender por cualquiera que no haya estudiado filosofía nunca, porque es esencial. Desde ir a hacer la compra y cuando pagas revisar el ticket hasta en un examen pues repasar el examen antes de entregarlo. La regla de la enumeración parte de un principio diríamos hoy pues psicológico, ¿no? Y es que el intelecto se fatiga. Puede ocurrir que en largos razonamientos se olvide algo, se dé un mal paso o se tome un camino que no es correcto por inadvertencia en un momento concreto, ¿no? del proceso mental. Es el repaso. La última regla es verificar que mis cadenas de razonamiento son correctas de principio a fin. Y es que hay que entender una cosa. Si algo es evidente, una proposición cualquiera, todo lo que se deduzca a partir de esa evidencia es igualmente evidente. Claro, salvo si la cadena deductiva lógica no es correcta. Si no es correcta, pues entonces llegaremos a ese típico caso espantoso para cualquier alumno, sobre todo en matemáticas, de ver que una primera parte del problema está estupenda, pero a partir de cierto momento uno pues ha
cometido un error lamentable y el resultado, por tanto, no vale para nada. En fin, esas 4 reglas del método, esas simples reglas del método, tienen una aplicación concreta. No se aplica el método lo loco. Lo que Descartes propone es una aplicación en 2 fases. Una fase crítica destructiva, que tendrá como protagonista a un invento muy célebre de Descartes, que es la duda metódica, y otra fase positiva o sintética, fijaos en la diapositiva, que se caracteriza por deducir las consecuencias lógicas de esa evidencia que se ha ganado. Esa primera fase, afirma Descartes, permitirá llegar a evidencias de las cuales ya es posible deducir consecuencias lógicas igualmente evidentes. Os remito a las reglas del método, es decir, sobre todo la tercera y la cuarta. Si yo he hallado una evidencia y empiezo a deducir lógicamente de ella consecuencias, esas consecuencias ya no son dudosas, son igualmente válidas, igualmente evidentes. Por tanto, hay que asegurar muy bien la primera fase, porque si hallo en esa primera fase alguna evidencia, a partir de ahí podré deducir muchas cosas. Eso piensa Descartes. La duda metódica es fascinante porque es hasta cierto punto muy literaria. Descartes la emplea muy bien en el discurso del método, pero ya magistralmente en su segundo gran libro sobre estas cuestiones, que es Meditaciones metafísicas. Recordad que el discurso en principio no era un libro solo, sino que prologaba una serie de textos científicos, y que sin embargo es tal el éxito que se empieza a editar solo, y él escribe un tiempo después las Meditaciones metafísicas, cuya lectura os recomiendo vivamente, donde él repite las cuestiones que están en el discurso del método y las amplía con bastante talento literario. Descartes era un excelente escritor, aparte de un enorme filósofo. Él aplica la duda metódica como algo que él quiere precisar muy bien. En primer lugar, es una duda metódica, es decir, es una duda que tiene que ver con el método, no es una duda general. La duda general puede conducir, piensa Descartes, al escepticismo, es decir, a no creer en nada. Él es muy precavido con esto. No, yo no quiero, por favor, no me confundáis con esos escépticos de la antigüedad que no creían en nada. Es una duda, por tanto, provisional, metódica. Es una duda que tiene como fin dejar de ser una duda. Por tanto, es una duda que es como los artefactos de James Bond, que en algún momento se autodestruye, porque es provisional. Esa duda va a ser aplicada, fijaos, primer punto, solo al ámbito del conocimiento. Como decíamos antes, al principio de esta primera lección del estado de alarma. Se restringe al ámbito del conocimiento, no al de la moral. En cuestiones morales, piensa Descartes, yo no me quiero meter, por favor, necesitamos concentrarnos solo en el conocimiento puro de la naturaleza, de la realidad, no en cuestiones morales que afectan a lo político. Por tanto, por emplear 2 términos que os resultarán familiares de la primera evaluación, Descartes restringe el ámbito de la duda metódica solo a cuestiones de la physis, en un amplio sentido de la palabra, y no al de la polis. Las reglas de conducta de la moral provisional están en el discurso del método y esencialmente son reglas pues que intentan liberar al filósofo, al que se dedica a la búsqueda pura del conocimiento, de las tensiones de lo social, dicho así en plata. Hay una regla muy buena que es intégrate en el lugar donde vives, sigue las costumbres, las leyes, no te preocupes si son absurdas o no, porque cada cual vive como según el marco comunitario en el que está. Otra de las reglas de la moral provisional es sigue tu propia vocación, como diríamos hoy. Tómate todo el tiempo que quieras para saber qué quieres hacer en tu vida, pero una vez que hayas tomado la decisión, jamás te vuelvas atrás. Descartes en ese sentido es un tipo muy lúcido. Él sabe que
La vida es, en general, al principio es un conjunto enorme de posibilidades, pero uno no puede agotarlas todas. Tiene que elegir, y tiene que elegir según su propio afán, ¿no? Según aquello que llamamos vocación, una tendencia irrefrenable a dedicarme a algo. Y él, por supuesto, piensa que el filósofo debe ser consciente de que ha sido llamado para la búsqueda de la verdad, bla, bla, bla. En fin, la moral provisional, como digo, aparece en el discurso del método, pero no en Meditaciones Metafísicas. Y es su modo de apartar de las cuestiones del método, de su filosofía, toda cuestión político-moral. Entre otras cosas, para huir del ambiente que se había generado con la guerra de los 30 años y su fin, con el enorme prestigio que tenía en la época de Descartes el fanatismo. Pensad que Descartes es aquel que inició un movimiento que ha sido muy liberador en la historia de Occidente, de la modernidad, que es el racionalismo. Yo siempre digo, eso lo digo pensando en Descartes, pero pensando también en nuestra época, que el exceso de sentimientos no nos libera en absoluto, al contrario, nos hace ser fanáticos de algo y por tanto individuos poco dados a razonar sobre nada. Allí donde hay demasiada fe, pues no hay razón. Esto lo ve hasta San Agustín, lo hemos visto antes, ¿no? La fe sin la razón está coja, es casi la definición de un fanático, la fe sin ninguna razón. Y Descartes solo vive de una manera dramática, porque recordad que el XVII es un siglo de luchas religiosas absolutamente brutales, y él pues no quiere caer en la trampa en que pudo caer el pobre Galileo de exponerse demasiado. Hay habría mucho que decir sobre esta actitud de Descartes, que al final no le sirvió de nada, porque igualmente su filosofía fue perseguida, pero él cree que es lo conveniente para seguir haciendo filosofía sin perturbaciones externas. En fin, sigamos. Punto 2. La duda metódica implica que suspendemos el juicio. O sea, que si algo es dudoso, no significa que sea falso, sino significa que no es lo que buscamos, son cosas distintas. Por ejemplo, yo puedo dudar ahora mismo que es de día, aunque sea de día. No por eso estoy loco. No digo que sea falso que sea de día. Digo que es dudoso, que podría ocurrir que no fuera de día. Podría estar soñando, podría estar loco, podría tener alucinaciones porque he abusado de alguna sustancia normalmente ilegal. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas que hagan que esa afirmación pues sea dudosa. En el momento en que algo es dudoso en una pequeña parte, aunque sea mínima, ya no es lo que busco. Por tanto, la duda es como una especie de lejía, una especie de ácido, ¿no? Que lo corroe nuestras certezas más normalitas. Si no resiste la prueba, entonces no es lo que busco. Si no resiste algo, una afirmación, la prueba de la duda metódica, no es lo que busco. Eso no es evidente. Entonces, como digo, es una estrategia bastante exitosa para Descartes, porque le permite poner en cuestión, o entre paréntesis si queréis, suspender el juicio, que se dice, sobre un montón de cuestiones aparentemente muy claras. Él, sobre todo, en Meditaciones Metafísicas, más que en el discurso del método, propone un camino de la duda que es casi una de esas películas donde la tensión dramática va aumentando cada vez más hasta llegar al clímax. Y él lo propone también como un ejercicio que busca la complicidad del lector, atraerlo. Por eso decía antes que Descartes es un gran escritor, ¿no? Porque atrapa al lector con descripciones que perturban al lector en sus convicciones más comunes, ¿no? El primer nivel al que se aplica la duda es el conocimiento sensible. Es un viejo conocido de los alumnos porque estamos ya hablando de ello desde casi los inicios de la filosofía. Recordad la primera enmienda a la totalidad del conocimiento sensible, que es la de Parménides. Para Parménides, de pronto, aquello que cambia no puede ser verdadero porque es el no ser, es el paso constante del ser a nada, eso es absurdo, lo mismo debe ser el pensar y el ser, ¿os acordáis?
Y de ahí pues hemos ido viendo filosofías donde el conocimiento sensible siempre está en un plano muy secundario, sobre todo, por ejemplo, la filosofía de Platón. Y también la de Aristóteles, ojo, porque el conocimiento en Aristóteles comienza en los sentidos, debe siempre referirse a los sentidos, pero lo que le da forma es el conocimiento intelectivo. Es aquello en el que podemos, sin ninguna duda, sentirnos dueños de un conocimiento cierto, ¿no? Así que el primer nivel de los sentidos son totalmente engañosos. Es verdad, lo que nos muestran los sentidos podría no ser verdad. Como decía antes, podemos tener alucinaciones, podemos incluso ver algo que no existe, podemos estar seguros de que algo que oímos, pues lo oímos, pero en realidad no lo oímos. O sea, las vacilaciones en el conocimiento sensible son constantes, en un uso normal. ¿Sí? Tenemos incluso que asegurarnos de que vemos algo para que sea cierto, ¿no? El principio de Santo Tomás, ¿no? O toco las llagas del Cristo que se aparece, o no me creo que sea real la presencia de Cristo. El famoso discípulo, ¿no? Santo Tomás. No el de Aquino, claro, Santo Tomás apóstol. Así que los sentidos en efecto son engañosos. Luego no me proporcionan evidencia. Luego en ese terreno no encontraré lo que busco. No significa, insisto, en que el conocimiento sensible sea falso. Significa sencillamente que no proporciona evidencia. El segundo nivel es el de la imaginación. Ahí nos enfrentamos a una cuestión que Descartes considera esencial. Porque ¿qué es la imaginación? Imaginación en un sentido habitual consiste, normalmente restringimos el sentido al imaginar cosas. Uy, qué imaginación tiene este niño, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad imaginación significa aquello que comparece como imagen en el intelecto, no como imagen en el sentido de una foto, sino en el sentido de una representación adecuada de algo. Ejemplo fácil de entender, todos los conceptos tienen también, los conceptos referidos al mundo físico, al mundo de las cosas, tienen un nivel primero de comprensión en la imaginación. Un ejemplo, si decimos la palabra burro es un concepto, no es ningún burro en concreto. De hecho, todos los burros tienen en común en que son burros. Luego, una cosa es el burro concreto, este burro, aquel burro, el burro que vi en internet, el burro que vi ayer, bueno, ya ni burros, pobres, pero bueno, cuando fui al campo y vi un burro, por fin, he visto un burro auténtico. Una cosa son esas imágenes concretas de esos burros concretos y otra cosa es el concepto de burro, que, ojo, es una representación de algo que tiene, diríamos, una imagen, para entendernos, ¿no? Los conceptos en ese sentido tienen muchos conceptos, no todos, tienen también un modo de existencia intelectual en la imaginación, en lo que llamamos imaginación. Por tanto, la imaginación es algo más que la acumulación de imágenes concretas. No hay que confundirla con el montón de fotos que guardamos en el móvil. Eso no es una buena analogía de lo que es la imaginación, sino más bien el modo como inmediatamente reconocemos algo como algo porque poseemos el concepto que tiene una dimensión imaginal, diríamos. Recordad el ejemplo siempre del concepto de burro, de caballo o de árbol. ¿Se puede poner en duda se puede poner en duda el conocimiento basado en la imaginación? Pues claro. Los ejemplos de Descartes son muy, muy buenos. No podemos distinguir entre el sueño y la vigilia, por ejemplo. Aquello que soñamos estando dormidos es tan real, mucha gente lo sabe porque tiene una vida onírica muy intensa, es tan real como lo que percibimos despiertos. Pero no solo, sino que es que además no hay ningún modo, esto no es una tontería de Descartes, no es una ocurrencia de Descartes, es la pura verdad, de que nosotros mismos verifiquemos si estamos en estado de vigilia o de sueño.
Es decir, del mismo modo que nunca sabemos a ciencia cierta si nos hemos dormido o no. Eso es una experiencia cotidiana. Uno empieza a tener sueño, ¡ay, qué sueño tengo! Voy a la cama, pero uno no sabe cuándo de pronto está dormido. De hecho, como sabéis, es muy grave cuando estás conduciendo, porque si te duermes, estás perdido. Porque en ese caso entrarás en otra dimensión sin haberlo advertido. Por más que luches, puede llegar un momento en que estés ya dormido. Este tipo de experiencias convencen a Descartes de que en el ámbito de la imaginación no podemos en absoluto hallar la evidencia. Y aquí terminamos el primer vídeo tutorial.